Este es el vídeo de la semana 8 de la asignatura Técnicas de Investigación. Estos vídeos que os preparo son vídeos que hago como apoyo a la asignatura en un intento de que el enfrentaros a los textos, sobre todo para aquellos que no habéis tenido ningún contacto con los textos de teología académica anteriormente, pues ese abordaje de los textos y esa interrelación con los textos, o entre los textos me refiero, pues sea lo más fructífero y lo más fácil posible, entendiendo que los textos que tratamos no son fáciles, es decir, son textos que hay que leer despacio, textos que quizás en algunas cosas que podamos leer nos puedan resultar un tanto difíciles o complicadas o extrañas o incluso con las que no estemos en absoluto de acuerdo. Y por tanto, pues yo lo que pretendo es pues, facilitaros un poco la vida, por así decirlo, el estudio. Son vídeos que hago sin guión. Eso significa que, bueno, pues no son vídeos que están muy bien ultimados o estructurados desde un punto de vista formal, sino lo que intento es asimilarlos a lo que podría ser la clase física o presencial de toda la vida. Muy bien. En esta semana número 8 vamos a iniciar una parte de la asignatura que consiste o que pretendo que sea una visión muy panorámica de las diferentes, podremos decir, subdisciplinas que podemos encontrar en la teología. La teología no es una disciplina, un corpus de textos totalmente homogéneo que están tratando siempre lo mismo, sino que, como supongo que algunos de vosotros ya sabréis, pues hay distintas perspectivas, distintos abordajes, distintas maneras de tratar la tarea teológica. Y lo que yo pretendo es que, presuponiendo que somos alumnos de primero, por lo tanto estamos quizás haciendo esta asignatura, la primera del grado de teología, o si estamos haciendo todas las asignaturas de primero, nos hemos matriculado en el curso completo, pues tendremos esta asignatura de primer semestre junto con el resto de las asignaturas del primer semestre del primer curso. Es decir, que presupongo alumnos que todavía tienen han tenido un contacto muy, muy incipiente con la teología. Y por lo tanto, lo que yo pretendo es que crear el armazón conceptual y tener las ideas lo más claro posible acerca de qué es la teología y su relación con el resto de disciplinas o subdisciplinas que vamos a ver, nos vamos a encontrar en la carrera. En esta semana os he traído un apartado con una pregunta, ¿qué es la teología dogmática, sistemática e histórica? Bajo esta pregunta o bajo este epígrafe, pues vamos a intentar dilucidar qué es esto de la teología. Ya nos preguntamos en su momento, en la semana 1, qué era la teología y que hicimos una reflexión acerca de esto, de qué era, qué significaba hacer teología. Quiero que esa reflexión que hicisteis o aquello que aprendimos en aquella primera semana lo traigamos a esta semana y contrastemos aquello que pensamos o que escribimos o que compartimos en los foros con lo que vamos a ver ahora.
hablar de teología dogmática, hablar de teología sistemática o hablar de teología histórica, en realidad podría pensarse que estamos hablando de lo mismo. Y en cierto modo sí lo es. Estamos hablando de una forma de ordenar el conocimiento teológico y la producción teológica. Pero como nos vamos a encontrar cuando estamos estudiando, simplemente leyendo por placer, teología, con vocación pues, pastoral o vocacional o devocional, lo que fuere. Pues libros que tienen ese título, teología sistemática, ¿eh? O teología dogmática, o simplemente dogmática, o como la obra de Calvar, dogmática eclesial, historia del pensamiento cristiano, historia de los dogmas. Entonces, cuando encontremos títulos de este tipo o libros de este tipo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ellos? ¿Y están tratando lo mismo o no? ¿O en qué sentido? Y esto es un poco lo que quiero que tengamos más claro. Para eso os traigo 4 textos. Sé que normalmente no uso muchos textos en el trabajo semanal. He procurado que no sean lecturas demasiado largas, aunque no prometo que sean lecturas sencillas. Hay un profesor mío en una de las asignaturas que hice en el grado, nos decía que la teología pasa como con la medicina, que es que los estudiantes de medicina tienen que acostumbrarse a exponerse a la sangre, y a poder encontrarse con situaciones que para el resto de las personas son pues desagradables o que pueden producir pues náuseas o pueden producir mareos, etcétera, ¿no? Y hay que acostumbrarse, los estudiantes de teología se tienen que acostumbrar pues, a la sangre, tienen que acostumbrarse a exponerse a esas situaciones, ¿no? Que el resto que el resto huimos. El estudiante de teología le pasa un poco lo mismo, que debemos exponernos a leer textos que nos pueden hacer sangre o exponernos a la sangre desde un punto de vista personal, existencial o eclesial. Es decir, que nos pueden perturbar o que nos pueden herir o que nos pueden conmover o que pueden mover los cimientos a los que estemos acostumbrados. Entonces, como estudiantes de teología nos tenemos que acostumbrar a eso. A no asustarnos cuando leemos algo que está quizás contraviniendo lo que siempre hemos pensado, o lo que siempre hemos creído, o lo que siempre se nos ha enseñado. No significa que lo tengamos que asumir acríticamente, como ya hemos visto en las semanas anteriores. En el pensamiento crítico es muy importante la teología. Pero sí significa que tendremos que acostumbrarnos a leer cosas que quizás no sean de nuestro gusto, pero que son necesarios que nos acostumbremos a esa exposición, sin que nos perturbe y sin que nos llevemos la mano a la cabeza y sin que nos desmayemos, usando la analogía de la medicina. Por lo tanto, como digo, este es creo que un consejo muy bueno para todo estudiante de teología, para que después no pase lo que pasa por ahí y que corriendo nos indignamos y corriendo nos damos por heridos. Muy bien, a lo que vamos. ¿Qué es la teología dogmática, sistemática e histórica? Os traigo 4 textos de 4 autores muy importantes, sobre todo los 3 primeros. Calvart, que ya lo hemos tratado en esta asignatura, Paul Tillich
y Wolfgang Pannenberg. Bueno, perdona por la pronunciación, pero el alemán todavía no es mi lengua. Entonces, y después traigo un teólogo latinoamericano, Justo L. González. Lo que quiero cuando leáis estos textos es, son textos no son para leer rápidamente. Sé que no tenemos mucho tiempo para dedicar semanalmente a la asignatura, pero es bueno que, además de ver el vídeo, pues leáis los textos con detenimiento y comparando los textos entre sí. Esta semana no voy a tener un trabajo como tal de resumen, sino que os propongo una actividad que es la actividad del glosario. Es una actividad un poco novedosa y tengo que confesar con un poco experimento, a ver cómo sale la cosa. Espero que entre todos pues hagamos sea una experiencia positiva. Sobre todo está pensada para que entendamos la importancia de aprender y de hacer teología como una experiencia comunitaria también, no solamente como algo individualista y privado y subjetivo que el teólogo encerrado en su casa hace, sino que, como vamos a ver en los textos que os propongo esta semana, la teología tiene su campo y su ámbito de acción en la Iglesia. Nosotros aquí en nuestro contexto académico, como facultad teológica, pues el equivalente sería que la teología lo hacemos en el campo de acción de la reflexión comunitaria entre nosotros. Y de ahí que os proponga la tarea del glosario, que será la tarea evaluable de esta semana, que tendréis que abrir 3 entradas, uno por teología dogmática, otro por teología sistemática y otro por teología histórica, explicando brevemente cada uno de vosotros lo que entendéis a partir de las lecturas por cada epígrafe y sus disciplinas, si queremos expresarlo de esta manera, y después interactuar con el resto de compañeros, pues diciendo dónde pensáis que los compañeros aciertan o se equivocan y, si es posible, que entre todos acordéis como unas definiciones últimas consensuadas para cada una de estas perspectivas teológicas. Claro, la tendencia mía sería la de hacer casi un trabajo exegético de cada uno de esos textos, pero eso llevaría un vídeo excesivamente largo, con lo cual tengo que ceñir a hacer unas breves apreciaciones de lo que cada texto nos está proponiendo. Si tenéis dudas o otras contribuciones o aquello que queráis plantear, lo podéis hacer también en el foro, ¿vale? Aparte de las preguntas que os he planteado en el foro para suscitar un poco la reflexión, y acordaos que los foros son un ámbito de reflexión, no tanto de discusión por la discusión como tal, sino ámbitos de aprendizaje, de reflexión, pues podéis preguntar y podéis hacer contribuciones de lo que estiméis conveniente, siempre y cuando sean pertinentes. Empezando por Karl Barth, el texto de Karl Barth que lleva el título del capítulo 1, Objeto de la dogmática, nos da Karl Barth una definición muy clara, y por eso lo he puesto aquí como primer texto, que dogmática es la ciencia en la cual la Iglesia expone el contenido de su mensaje críticamente. Esto es, midiéndolo por medio de las Sagradas Escrituras y guiándose por sus escritos confesionales. En esta definición de lo que es la dogmática que nos ofrece Karl Barth,
ya tenemos una serie de elementos que creo que con lo que hemos visto ya en la asignatura nos permiten tomar una reflexión un poco más meditada, que nos está diciendo que la dogmática es una ciencia, y por ciencia ya hemos hablado precisamente en las primeras semanas de qué es la teología como ciencia o la tarea teológica en términos de tarea o de investigación científica. Y aquí fijaos que Calvert toma esta definición o hace esta definición a partir de este concepto de ciencia y después él lo va a explicar al siguiente apartado, es decir, la dogmática es una ciencia y entonces pues él dice, bueno, ¿en qué consiste esta ciencia? Y que se ha reflexionado mucho de esa concepción científica sobre la teología. Y él dice, bueno, propongo que entendamos por ciencia el intento de comprender, exponer, de investigar y enseñar con respecto a un objeto y un campo de acción determinados. Esta es, digamos, la definición que él da de ciencia. Lo que un poco decíamos y proponíamos en las primeras semanas, que todo el trabajo de investigación ordenado, sistemático y autoconsciente y crítico, podemos asimilarlo en el ámbito de las humanidades a ciencia, a conocimiento científico o a la disciplina científica, pues ahí se inserta también la definición de ciencia de Calvert, y que ese saber o ese conocimiento, esa investigación metódica se hace críticamente, que lo dice aquí Calvert, y hemos visto estuvimos la semana 5 y 6 hablando precisamente del pensamiento crítico, y aquí tiene mucho de sentido esto. Y añade dos elementos más, Calvert. Uno, que el ámbito de acción, porque dice que la teología no es solamente pensamiento, sino también es acción, que el ámbito de acción, que el campo de acción de la teología es la Iglesia. Por lo tanto, la dogmática tiene que ver con el Evangelio y la dogmática tiene que ver con la predicación en la Iglesia. Quizás no todos los teólogos estarían igualmente de acuerdo con Calvert, pero es esa dimensión de la necesidad de que la teología mire siempre a la Iglesia, o que esté relacionada con el ámbito de la transmisión del Evangelio en la predicación en la Iglesia, tiene que ver porque Calvert, antes de ser teólogo, fue pastor y nunca perdió su preocupación pastoral. Creo que alguno de vosotros ya ha comentado esto en los foros, no necesariamente la teología tiene que estar hecha en la Iglesia ni por teólogos confesionales o incluso ni tan siquiera por investigadores que sean creyentes. Es cierto, esto es cierto, pero se transforma entonces la teología en otra cosa o desde otra perspectiva, se mira desde otra perspectiva, si queréis expresarlo de esta manera. Pero la teología, creo que si no queremos al final una perspectiva netamente secular acerca de ella, creo que necesita, en mi opinión, de acuerdo con Calvert, que sea siempre una teología que mira a la Iglesia, que se desarrolla dentro del ámbito de la Iglesia y que tiene como preocupación la predicación del Evangelio, de la palabra en este caso con mayúscula. Por lo tanto, creo que ahí pisamos terreno firme, terreno seguro. Una de las cosas que nos vamos inevitablemente con las que nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de teología
es que no hay una única manera de hacer teología, como ya hemos comentado anteriormente, y tampoco un único modelo como hacemos teología, ni tampoco una única perspectiva. Y por lo tanto, claro, lo que aquí decimos, lo decimos evidentemente situado desde unas coordenadas, unos puntos de vista concretos, porque solo desde lo particular podemos hablar y abordar lo general. Con lo cual se puede estar o no de acuerdo en la perspectiva que presentamos e intentamos que sea una perspectiva, bueno, pues particular pero amplia, no dogmática en el sentido negativo del término, porque algunos quizás nos está sonando esto de la dogmática al hecho de ser dogmático como adjetivo que ha adquirido una connotación totalmente peyorativa en nuestra sociedad, como algo que se impone, algo autoritario, algo que no admite discusión, etc. Todos estos elementos que ya forman parte de la cultura popular, los tenemos que desechar, tenemos que olvidarnos de ello. Y cuando hablamos de dogma o cuando hablamos de dogmática, debemos pensar de un conocimiento ordenado, crítico y consciente o autoconsciente de su objeto de estudio. Sin que tengamos que pensar en la imposición de una ley, de lo legal, de algo que sí nos impone sobre nuestra subjetividad o algo que no está abierto a discusión. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por lo tanto, esto es importante tenerlo muy en cuenta. Que nosotros, algo que todos los autores que vais a leer coinciden, es que la teología no es un saber ni un conocimiento terminado. Es decir, nadie puede esgrimir, esta teología es la teología con mayúsculas, la teología definitiva, la teología que ya está terminada, que ya después de eso no hay nada más que decir. No es así. No es así porque toda la teología, como el resto del conocimiento humano, está siempre situada históricamente, socialmente, culturalmente. Y por lo tanto, el objeto de estudio último, que sería Dios, es inabarcable, como ya vimos en los textos primeros de Calvar en la primera semana, y su forma derivada, porque no tenemos, digamos, acceso directo a Dios, sino su forma derivada, que es que se ha dado a conocer y se ha revelado, y por lo tanto esa revelación está testimoniada en los textos de la Escritura, es acerca de lo que vamos a estudiar, cuál es nuestro objeto de estudio. Pero obviamente la teología como tarea, como esfuerzo, como ciencia, nunca puede estar terminada del todo, porque el objeto de conocimiento siempre excede y porque a lo que nosotros podamos conocer, y por otro lado, porque la teología, como cualquier otra disciplina, como cualquier otro conocimiento, está siempre situado y tiene unas coordenadas concretas. Por lo tanto, todo esto nos lleva a pensar y a tener claro que lo que presentamos no es definitivo, sino que son siempre una forma de orientarnos para que precisamente no vayamos perdidos precisamente por la pluralidad de autores, de perspectivas que nos vamos a encontrar a lo largo de la carrera. Y esto es un poco lo que yo pretendo, si no fracaso en mi intento y si no me enrollo tanto. Por lo tanto, el otro aspecto que Calvar nos plantea es lo que yo ya he mencionado, que ese conocimiento científico
que se ejerce críticamente, tiene siempre una referencialidad básica, que son las escrituras, la Biblia. Y también añade Calvar los escritos confesionales, o lo que podemos llamar las tradiciones eclesiales. Aquí entroncamos con lo que vimos la semana pasada en la relación de la escritura y la tradición. Pero que siempre, de una forma especialmente importante en Calvar, tendremos que el objeto de estudio nuestro es la revelación testimoniada, contenida en las Sagradas Escrituras. Básicamente con eso tenemos un pequeño resumen de lo que es el texto de Calvar, de cuál es el concepto de dogmática que Calvar nos propone. Para él, y habla un poco también de la relación con la historia y con la exégesis, básicamente la dogmática tiene que ver con ese conocimiento, de esa recepción de la revelación de la palabra tal y como está testimoniada en el texto de las Escrituras. Vale, lo voy a dejar aquí porque no quiero que se me haga un vídeo excesivamente largo. Calvar está tratando otros muchos temas que tengo la tentación de ir desgranando todos los temas, pero eso llevaría a algo muy, pues, excesivamente largo. La cuestión por tanto, cuando hablamos de dogmática, claro, estamos hablando del estudio de los dogmas de la Iglesia, pero bajo esta perspectiva que hemos ofrecido de Calvar. Y porque esto me va a permitir entroncar con el siguiente texto, con el siguiente autor, que es Paul Tillich. El texto que os propongo de Paul Tillich, que se intitula El concepto del dogma, que tiene que ver con la introducción a una obra suya en 2 volúmenes acerca de la historia del pensamiento cristiano. Pues hay algo muy interesante en este texto de Paul Tillich que nos sirve para esta introducción acerca de qué es el dogma y qué es los dogmas, etc. Él da un brevísimo repaso a lo que es la historia en la palabra en el uso de la palabra dogma, que la palabra dogma deriva de la palabra dokin, que en griego significa pensar, imaginar o tener una opinión, y que la palabra dogmata en griego distinguía las doctrinas que diferenciaban entre sí a las distintas escuelas filosóficas del periodo helenístico. Teníamos por un lado los académicos, que eran los que continuadores ya de Platón, los peripatéticos, que hacían lo propio con Aristóteles, y después tenemos estoicos, egipcios y pitagóricos. Estoicos, escépticos y pitagóricos. Por lo tanto, el dogma viene de la diferenciación de doctrinas dentro de las escuelas filosóficas en el periodo helenístico. Y de ahí pasará después al cristianismo
en el que la doctrina cristiana, digamos, era una escuela más, diríamos, dentro de esas escuelas filosóficas. O, dicho de otra manera, era la manera en que los cristianos que ya estaban elaborando a partir del siglo II con Justino Mártir, empieza a haber ya esta unión de este uso de la filosofía griega en favor de la teología cristiana, pues era una manera de distinguir, digamos, la escuela cristiana de las escuelas filosóficas. Eh, por tanto, lo que esto nos lleva a pensar es que el concepto de dogma que antes mencionaba, ese concepto de dogmático, ser dogmático, como algo se impone, algo legalista, algo opresivo, algo que no admite juicio ni crítica, vemos que es lo más opuesto al uso original de la palabra. Porque precisamente por definición el dogma era doctrina que estaba expuesta al ejercicio crítico, público y reflexivo. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Esto nos lo está explicando Paul Tillich. ¿Qué ocurrió con esta evolución del dogma? Pues que bueno, Tillich sigue explicándonos que el dogma tenía el desarrollo de la historia del dogma cristiano, pues tenía esa función de, en la medida que la Iglesia se iba desarrollando y que su pensamiento también tenía, sobre todo, en una relación dialéctica con el mundo pagano, con la filosofía y la cultura no cristiana del Imperio Romano, pues se iba haciendo necesario ir discriminando, ir desarrollando que eran los que los cristianos afirmaban cuando afirmaban determinadas doctrinas, cuando afirmaban determinadas posiciones teológicas. Y ahí va surgiendo esa historia del dogma, se va desarrollando de forma y manera que muchas de las grandes formulaciones del periodo de la Iglesia antigua, de la patrística, pues tenían un cierto tono defensivo o clarificador, por no usar una perspectiva, un concepto negativo. Y por lo tanto, pues eso fue promoviendo el desarrollo del dogma. Es decir, que si probablemente el dogma no hubiera desarrollado tanto si el ambiente cultural y filosófico y de pensamiento y social que el cristianismo tuvo no hubiera sido adverso o no hubiera sido tan, digamos, distinto, pues no hubiera tenido tanto desarrollo. Bueno, no quiero seguir desarrollando demasiado esto. Pero el siguiente paso, que sí que es interesante, es entonces de dónde viene esa asociación de los dogmáticos. Y hemos dicho que el dogma tiene que ver con ese ejercicio crítico del pensamiento cristiano, por un lado, siguiendo o usando los mejores frutos de la filosofía griega o helenística y después a partir de ahí desarrollando su propio pensamiento, siempre en una relación, y esto es muy importante entender que toda la patrística se desarrolla así, siempre en relación a la lectura de la Biblia, siempre en relación recíproca con las Escrituras, de donde entonces surge
ese concepto de dogma asociado a ley. Pues nos lo explica Paul Tillich, que fue cuando los dogmas de la Iglesia, en un momento determinado de la historia de la Iglesia, se convierten en ley canónica. Entonces, ya no tenemos solo doctrina, no tenemos solo reflexión, no tenemos solamente pensamiento crítico, sino que tenemos ley, que tenemos entonces ley eclesiástica, tenemos algo a lo que sujetarse, una norma legal a la que hay que obedecer. Y aquí es donde se cambia el concepto de dogma. Esto ocurre en el desarrollo de la Iglesia medieval, y es donde después, cuando llega la Ilustración, es lo que se va a poner en cuestión. Pero es importante que entendamos este desarrollo para que comprendamos bien el concepto de dogma. Porque, claro, en la sociedad medieval, cuestionar el dogma era cuestionar las estructuras del Estado, las estructuras civiles. Aquí hay que entender que en la Edad Media no tenemos una diferenciación funcional en el que la religión o la teología sean asuntos de ámbito privado o que la Iglesia está circunscrita a su propio ámbito o al ámbito de la conciencia o de la subjetividad individual, sino que tenemos el dogma como ley canónica está en el centro de la vida pública, de la vida política de la sociedad. Y por lo tanto, cuestionar el dogma como ley canónica suponía cuestionar por las estructuras del Estado, las estructuras civiles. Las estructuras de la sociedad, porque tenemos una sociedad con una diferenciación funcional todavía pequeña. Bueno, estas cosas siempre hay muchos que hablar y siempre tengo la tentación a seguir desarrollando las ideas, pero no puedo, tengo que avanzar. Esto será lo que después se va a quebrar, sobre todo con la Ilustración, porque la Reforma, hay que tener en cuenta que la Reforma no es ruptura con la sociedad medieval. La Reforma es un desarrollo distinto y una perspectiva de desarrollo distinto de la cultura eclesiástica medieval. Explicar esto también llevaría mucho tiempo. Pero no hay una ruptura con la cultura medieval o con la cultura eclesiástica medieval. La habrá cuando llegue la Ilustración. Ahí sí hay una ruptura. Y aquí en la Ilustración es donde se va a intentar echar abajo ese concepto de dogma. Y a partir del racionalismo y a partir de pues todos los desarrollos ilustrados. Creo que esta exposición que hace Tillich es muy, muy importante tenerla clara para poder tener un concepto adecuado de lo que es la teología dogmática o lo que ahora vamos a ver también, la teología sistemática. Por lo tanto, la teología dogmática sería hacer teología de una forma sistemática, de una forma crítica, a partir de la Escritura, en relación a la Escritura, pero según lo que la Iglesia cristiana en su conjunto y a lo largo de su desarrollo, de su pensamiento, ha ido aquilatando, ha ido adquiriendo como conocimiento, como conocimiento no solamente de tipo, digamos, teórico, sino conocimiento que tiene que ver con la manera en que la propia Iglesia ha ido configurándose cultural y socialmente como institución y también como sociedad, allí donde, cuando ha sido mayoritaria. Tillich nos introduce otro matiz respecto de la dogmática, que es la pregunta sistemática. Es decir,
que hay una diferencia, o podría haber una diferencia entre la teología dogmática y la teología sistemática, que es que a ese conocimiento crítico a partir de la Biblia, ordenado, le damos una forma, porque en el texto de Calvar, por ejemplo, pues nos dice, bueno, ¿y cuál es, y qué ordenación vamos a seguir? Bueno, vamos a seguir la ordenación del credo, el credo de los apóstoles. Vale, pues ya está. Muchos desarrollos en la patrística pues, tenía que ver con la formulación trinitaria. Lo que tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bueno, pero no tiene, digamos, esa dogmática no tiene, o esa teología dogmática no tiene una forma, una estructura o un sistema, una sistematización demasiado fuerte, demasiado rígida o incluso demasiado desarrollada. La teología sistemática es el intento de a esa dogmática de darle un sistema, una sistematización. Y de ahí tendremos la teología sistemática. Por teologías sistemáticas hay muchas, o puede haber muchas, tanto en cuanto tengamos distintos sistemas referenciales. Por ejemplo, Paul Tillich hace su teología sistemática en relación básicamente a la filosofía del idealismo alemán. Y por lo tanto, esa es su referencialidad sistémica o sistemática para dar orden, para ordenar la tarea teológica, el contenido del dogma. En la Iglesia antigua, pues el neoplatonismo, el estoicismo, pues fueron básicamente los sistemas que se utilizaron para ordenar, digamos, esa teología. Y por supuesto, en el periodo medieval pues tendremos pues a toda la corriente agustiniana y después la corriente tomista. Y por lo tanto tendríamos una sistematización de tipo neoplatónico agustiniano por un lado y por otro la corriente aristotélico-tomista para otro. Que en realidad después hay también pues, conjunciones entre ambos. Y por lo tanto, esos fueron los sistemas filosóficos, vamos a decir, que se usaron para sistematizar la tarea teológica. Y de ahí tenemos teología sistemática. Paul Tillich nos está diciendo aquí en su texto que efectivamente la teología sistemática lo que persigue es una unidad, una perspectiva unificada acerca de la teología. ¿Qué ocurre con eso? Que claro, ¿hasta qué punto al hacer una teología sistemática no nos hacemos deudores de un sistema filosófico en concreto? Y si, como decía Calvar, hacemos teología a partir de la Biblia, el equilibrio entre mantenernos fieles a la Biblia y una sistematización filosófica concreta de un sistema X, que sea filosófico, a veces no es fácil. Entonces, las cuestiones que ahí se plantean no tienen una resolución sencilla. Pero este sería básicamente el tema fundamental que habría que tener
en cuenta. Leer el texto de Paul Tillich es interesante y trata muchos otros aspectos que yo no puedo, que no me da tiempo. El tercer texto, que es el más largo, es el texto de Pannenberg, que indudablemente es un texto muy completo y que trata estos temas desde diferentes puntos de vista, que vienen a completar todo lo que ya hemos dicho de Calvart y de Tillich. Aquí empiezo yo donde lo he dejado en Paul Tillich, en la necesidad de un sistema, ¿no? Pero la dificultad de que ese sistema filosófico no subyugue la reflexión a partir de la Biblia, que hace la teología. Por eso Calvart estaba muy en contra de una sistematización a partir de un sistema filosófico en concreto de la tarea teológica. Y por eso Calvart, por ejemplo, no hace teología sistemática, sino que hace teología dogmática, y que él toma todo el pensamiento cristiano, todo el desarrollo del dogma, de la dogmática de la Iglesia, y él construye su dogmática eclesial, pero evitando el ser deudor de un único sistema filosófico, un sistema referencial filosófico. Lo cual no quiere decir que en la teología de Barth no haya también filosofía, pero que no es deudora de un único sistema. Mientras que Tillich piensa lo contrario, es decir, Tillich piensa que es imposible pensar sin un sistema, que es imposible pensar sin una referencialidad, aún pensar de una forma ordenada y científica, es decir, con un pensamiento elaborado que lleve un orden en ese pensamiento sin un sistema filosófico. Ambas perspectivas tienen sus pros y sus contras, efectivamente. Pero quería dejar claro esa diferencia. Mientras que, como digo, Pannenberg, tratando esta cuestión de la unidad de la teología, desde dónde hacemos, desde cómo hacemos esa teología y desde dónde la hacemos, él se pregunta por él parte del presupuesto, como parte Calvart, que la teología tiene como referencialidad principal las escrituras. Pero él lo plantea de otra manera, que es, bueno, la referencialidad principal son las escrituras, pero las escrituras en sí mismas representan una unidad lo suficientemente homogénea, lo suficientemente abarcadora, pero ordenada, que conforme una unidad, no vamos a decir sistemática, pero sí suficiente como para que a partir de esa unidad que representa la escritura podamos hacer una tarea teológica, una sistemática, una dogmática que tenga un cierto orden, porque siempre estamos hablando de una ordenación del conocimiento, del pensamiento. Entonces, él parte, por ejemplo, pone como ejemplo primero el comienzo de la dogmática protestante, en el que Melanchthon fue el primero que hizo una sistematización, una dogmática protestante, porque Lutero fue un teólogo de trinchera, de vanguardia, pero nunca sistematizó el pensamiento. Y entonces menciona la obra Loci Communes de Melanchthon. Después tendrá, eso fue una primera versión, después hizo una segunda versión que se llamaba Loci Theologici, y que él lo que hace es
sistematizar el contenido de la escritura a partir de la categoría de loci en plural o locus en singular, en latín, que significa lugar o lugares. Que eso estaba tomado precisamente de la sistematización humanista de la filosofía, de la gramática, que ya era común desde el Renacimiento. Entonces, él toma diferentes locus, diferentes lugares, como categorías hermenéuticas para sistematizar el conocimiento de la escritura y hacer teología a partir de ahí. Pero dice Pannenberg, tanto Melanchthon como después la ortodoxia protestante del siglo XVII están presuponiendo que hay la escritura una unidad, que la escritura tiene un desarrollo armónico y unitario. Lo que nos dice Pannenberg es que cuando la teología empieza a incorporar el estudio histórico crítico y la conciencia histórica a partir del siglo XVIII, esta visión unitaria de la escritura desaparece. ¿Por qué? Porque ese estudio histórico crítico pone de manifiesto que no hay una única teología en la Biblia, que hay distintas perspectivas teológicas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pues que hay diferentes teologías, diferentes aproximaciones, que en los evangelios, los diferentes evangelistas están planteando diferentes perspectivas teológicas y que vista la teología, vista la Biblia como un todo desde una perspectiva histórico-crítica, no es ya fácil y posible entender que hay una unidad o que hay un desarrollo armónico en toda la escritura, sino que a veces tenemos pensamientos contrapuestos, teologías contrapuestas, y que no es tan fácil establecer una teología bíblica. Es cierto que en la segunda mitad del siglo XX se intentaron hacer, y todavía se sigue intentando hacer, teología bíblica. La dificultad es, pues, dar una unidad, una armonía a esa teología. Y esto se ha intentado hacer con diferentes maneras, pues, intentando pues, establecer diferentes centros que conforman la escritura, la unidad de la escritura. Eso ya de por sí, explicar eso llevaría bastante tiempo, pero bueno, nos quedamos ahí. Entonces, Pannenberg lo que nos propone es que la escritura debe tener un centro desde el que leerlo, ya que no puede haber a partir del pensamiento histórico crítico, ya no puede haber una visión completamente única o unificada de lo que es la teología directamente emanada de la Biblia, sino que tenemos, en todo caso, una teología plural, como cita Pannenberg a Kessmann, que dice que la pluralidad de la Biblia nos lleva precisamente a la consolidación o al tener un correlato no de una iglesia, sino de unas únicas, sino de confesiones, ¿no? Una pluralidad, básicamente lo que quiere decir Kessmann. Lo que nos propone Pannenberg es que esa unidad hay que buscarla en la escritura, hay que buscarla en el acontecimiento de Cristo.
Esto entró con lo que decía Lutero, que Lutero y también Calvino decían que toda la escritura nos remite necesariamente a Cristo. Toda la escritura, de principio a fin, lo que nos remite es a Cristo. Y en ese sentido, a partir de ahí, Pannenberg lo que plantea es la necesidad de fundamentar esa escritura en torno al acontecimiento de Cristo. Claro, para entender bien esto hay que entender qué es lo que quiere plantear Pannenberg y frente a qué está planteando eso Pannenberg. Y responder esto me temo que no es ni sencillo ni corto. Que ese es el problema siempre de la teología, que no puede hacerse corta. Y los vídeos salen largos. Bueno, entonces, intento acotar esto lo máximo posible, que es, Pannenberg está queriendo encuadrar la teología frente a la teología que hizo Karl Barth, que era la teología de la palabra. Y por lo tanto, en relación de la palabra y las palabras humanas, y que seguirán cada uno a su manera, pues autores como, por ejemplo, Bultmann y otros autores que en principio estaban próximos, un movimiento que era el movimiento de la teología de la palabra, pero que después cada uno siguió su camino, como fue Bultmann, como fue Tillich, como fue Hogarden, cada uno siguió su camino, pero el énfasis estaba en la palabra, la teología de la palabra. Pannenberg y otros, que los conoce con el círculo de Heidelberg, quisieron fundar su teología no en la palabra, en el concepto de palabra, sino en el concepto de historia. Por lo tanto, para Pannenberg lo importante es que esa pluralidad de teologías que encontramos en la escritura derivada del estudio histórico crítico pueda tener un centro, y ese centro es el acontecimiento histórico de Cristo. Pero claro, acontecimiento histórico, o mejor que histórico, el acontecimiento de Cristo no quiere decir que sea únicamente lo que puede cifrarse historiográficamente. Es decir, el conocimiento que deriva del conocimiento histórico tal y como se ha desarrollado en la disciplina de la historia, o la historia como disciplina, o la historiografía moderna. Sino el acontecimiento de Cristo tiene que ver con ese conocimiento histórico, pero en relación, en este caso, de Cristo, de Jesús, con todo lo que le antecede, que en el Antiguo Testamento, y con lo que ese acontecimiento histórico anticipa. Porque Pannenberg dice, solamente podemos conocer lo que es la historia cuando tengamos una visión completa de la historia, pero la historia no ha terminado. ¿Cómo entonces podemos tener una visión completa de lo que es la historia? Y él usa ese concepto de prolepsis o proléptico, que significa de anticipación. Es decir, que lo que ocurre en la vida, en la muerte en la cruz y en la resurrección, sobre todo la resurrección de Jesús, es un acontecimiento proléptico, es decir, que anticipa ese final de la historia, que lo que ocurre con la resurrección de Jesús está anticipando lo que ocurrirá al final de la historia, cuando Dios dé completitud a la salvación. Y por lo tanto, para Pannenberg, ese acontecimiento de Cristo es lo que daría unidad a las escrituras, y a partir del cual pues se puede hacer teología.
Ahí, claro, entraríamos en todo el tema del problema de la relación entre la teología y la historia. Si antes hemos visto el problema de la relación de la teología y la filosofía, que fue siempre el tema clásico desde que la teología es teología, desde que se desarrolla y se utiliza el método historiocrítico a partir del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, y gran parte del siglo XX, pues lo que se problematiza es esa relación de la teología con la historia. Ese es el problema que trata y que interesa a Pannenberg. Y por lo tanto él lo, digamos, resuelve de esta manera, con un énfasis en lo histórico, no lo histórico solo de lo reducido a la visión historiográfica, que es importante, pero que no se agota, porque Pannenberg dice que ese acontecimiento de Cristo tiene un significado, pero un significado que está que puede dilucidarse desde su propio contexto como acontecimiento. Es decir, que el acontecimiento de Cristo tiene un significado en sí mismo, que no se deduce del querigma. Es decir, el querigma es lo que Bullmann, por ejemplo, sostiene que hay un núcleo que es el mensaje de la Iglesia, que los textos, una vez que se les quita el ropaje cultural de su tiempo, pues tendríamos ese mensaje de la Iglesia, ese sería el querigma. Pues para Pannenberg no es el querigma, no es ese mensaje el que explica el acontecimiento de Cristo, sino que el acontecimiento de Cristo tiene un significado por sí mismo. Y este es lo que da unidad a toda la escritura y lo que permite esa referencialidad con el acontecimiento de Cristo ser la clave a partir de la cual, desde una comprensión histórica, se hace teología. Lo que ahí ocurre es que si en Calvart y Bullmann y otros autores, lo problemático está entre la palabra y las palabras, aquí lo problemático está entre la historia universal y la historia de salvación. Y mientras que en la primera parte, en lo que veíamos la primera parte del vídeo, la problemática era la relación entre teología y filosofía, ahora lo problemático es entre la teología y la historia. Y este es el problema que nos va a presentar después Pannenberg. Y esto entronca con la siguiente y última lectura, que es la que os propongo, que es la de Justo L. González, que lo he tomado de su obra, El pensamiento cristiano, que, como ya Tillich citaba, que era en su texto, es que la historia del dogma en un momento determinado empieza a formularse como la historia del pensamiento cristiano. Y aquí entronca mucho Justo L. González con tanto Calvart en su concepto de palabra como su relación con Pannenberg y la relación con la historia. Y lo que hace básicamente Justo L. González nos propone su obra es una teología histórica, es decir, una teología que da cuenta del acontecimiento de Cristo como palabra, como hará Calvart, pero siempre atendiendo a su encarnación, es decir, atendiendo a su desarrollo histórico.
Y por lo tanto, la teología histórica sería el desarrollo del dogma, que tiene que ver básicamente con la encarnación de Jesucristo y por lo tanto con la encarnación de la palabra, porque no olvidemos, y eso es importante, que la palabra con mayúscula es Cristo, como la palabra encarnada. Y las escrituras son la palabra de Dios, pero de una manera derivada de la palabra que es Cristo. ¿Vale? Creo que esto ya en sí mismo daría para mucho y hay mucha controversia, habría mucha controversia en todo esto, pero lo dejo ahí como para tener eso claro. Por lo tanto, Justo González parte de aquí, de ese núcleo, de ese centro que es la encarnación de la palabra, pero siempre teniendo en cuenta que no es algo ahistórico, que es un poco de lo que se le acusa a Calvart, que bueno, pues él como que prescinde de la historia, y sino que hay que esa encarnación necesariamente está inserto dentro del desarrollo de la historia. Por lo tanto, la teología tiene que atender a su desarrollo histórico, porque la teología como tal, como corpus de conocimiento, tiene una encarnación también, tiene un desarrollo histórico. Y por lo tanto, hay que atenderse a ese desarrollo histórico. Por lo tanto, y llegando ya al final, tendríamos que mientras que la teología dogmática es el conocimiento que la Iglesia desarrolla a partir de su reflexividad crítica, ordenada y metódica a partir de las Escrituras, pero sin que tenga una ordenación específica o que beba de un único sistema filosófico que aglutine todos los temas, sino que bueno, pues aparece con una ordenación muy sencilla, pues de la ordenación trinitaria o la del credo de los apóstoles o cualquier otro, pero no se presta a un único sistema. La teología sistemática, que busca una ordenación sistémica única en base normalmente a un sistema filosófico, y pues la teología histórica, que sería, pues, como nos presenta Justo L. González, que es el estudiar el desarrollo de la teología o la dogmática, pero dentro de su desarrollo histórico, o lo que nos propone Pannenberg, que es una teología que es histórica, pero ya no en el sentido de desarrollo del dogma dentro del desarrollo histórico, sino que la teología toma la historia como su referente principal, especialmente a partir del núcleo del acontecimiento de Cristo, que mira hacia atrás, hacia lo que le precede, que sería pues toda la historia, entre comillas, de Israel, y lo que viene después, que sería la anticipación proléctica de ese final de la historia. Todo concentrado en el acontecimiento de Cristo. Y digamos, esa ya no sería propiamente una teología histórica, sino sería una teología con conciencia histórica, o una historia hecha teología, o en perspectiva teológica. Y esto sería las diferencias fundamentales entre teología dogmática, teología sistemática y teología histórica. Una última acotación. Leer muy bien los textos, dedicarles tiempo, leerlos con mucho cariño y con mucha capacidad crítica. Habrá muchas cosas que os escapen, a otros quizás ya tenéis más experiencia con la teología, no, pero muchos de vosotros que estéis
sea por primera vez el contacto con esos textos, pues seguro. Pero lo importante que vamos a acudir es a las ideas generales, no tanto al detalle. Quizás yo me he excedido en esos detalles en intento de clarificar, y a veces uno, más que clarificación, puede oscurecer. Una última salvedad, y es que estos textos más o menos, sobre todo los de Calvert, los de Tillich y los de Pannenberg, están más o menos próximos en el tiempo. Pero, y justo de González bebe de ellos. Pero la teología, desde los años 60, más o menos, estos textos son todos de la década del 60, menos de justo de González, que es posterior. La teología desde entonces ha venido desarrollándose por otros caminos. Y es importante que los tengamos en cuenta también. Tenemos que conocer la gran teología del siglo XX, por supuesto, pero finales del siglo XX, a partir de los años 80, la teología empezó a discurrir por otros caminos también. Ya lo mencioné en el vídeo anterior con lo que es la escuela postliberal. Que no es lo único camino que se ha venido desarrollando, por supuesto que no, pero sí que ha sido un tema muy importante. Pero sobre todo que si bien en todo el siglo XX todavía heredero de lo que se había venido desarrollando en el XIX, tuvo la historia como uno de los centros fundamentales. Ya hemos visto que la teología tenía dos centros fundamentales, el clásico, que sería el que siempre había tenido con la filosofía, y el que a partir del XVIII empezará a tener con la historia. Esa situación cambia, o por lo menos no cambia, sino se expande a partir de los años de finales del 20, es decir, a partir de los años 70 y después de los años 80, tanto lo que será la exégesis bíblica como la propia teología. Y es que, sobre todo, y con esto termino, que esa perspectiva diacrónica, es decir, histórica, será por muchos abandonada, por otros pues simplemente complementada por la perspectiva sincrónica, es decir, que empezará a hacer mucho más hincapié en la comprensión no tanto histórica o diacrónica de los textos, sino sincrónica, es decir, privilegiando los análisis literarios, tomando los textos no en su desarrollo, sino tal cual los tenemos ahora configurados. Y algo que a mí me parece muy importante es que se empezará a tomar mucho más conciencia de que tanto la propia Biblia como la propia manera de hacer teología está siempre encuadrada dentro de una cultura y dentro de una sociedad concreta. Por lo tanto, empezará a tomarse como referencia la cultura y la sociedad como elementos muy importantes para hacer teología. Y de ahí que la sociología y la antropología social y cultural se conviertan en dos referencialidades nuevas de la manera de hacer teología. Y el libro que os comentaba la semana pasada, La naturaleza de la doctrina de Lindbeck, inicia precisamente ese camino, el camino en que la teología empieza a ser autoconsciente de las condicionantes sociales y culturales, y por lo tanto empezará a tomar la cultura o y la sociología, es decir, la antropología social y cultural y la sociología como otros dos referentes. Igual que antes habían sido filosofía, después historia, pues ahora será también la sociología o la antropología social y cultural como sus referentes. Y los estudios sincrónicos por encima de los diacrónicos. Evidentemente, esto es un camino más de adición que de sustitución. A veces sí se sustituyen las perspectivas. Pero quiero decir con esto, y sé que me queda aquí un poco abstracto, pero que
que desde lo que hemos visto en estos textos hasta ahora ha habido mucho desarrollo teológico en otras líneas. Entonces, que evidentemente no lo podemos ver todo, no podemos tratar todos los temas. Esto es solamente una iniciación, es un punto de referencial. Probablemente cuando volváis dentro de mucho tiempo a volver a leer estos textos o a ver incluso este vídeo, ya podréis comprender muchas más cosas de lo que pueda ser hoy, si estos son temas que tratáis por primera vez. Pero que sepáis que la manera de hacer teología también está, bueno, cambia, por supuesto, constantemente, según cambian las circunstancias sociales, culturales e históricas por las que vamos pasando. Y desde estos textos que hemos visto en Tillich, en Barth y en Pannenberg, hasta ahora, pues también han cambiado la forma de hacer teología. Pero todo esto es necesario tenerlo en cuenta para comprender qué es lo que se está haciendo hoy, ¿vale? Pero si estáis interesados, os recomiendo el libro de Lindbeck, que os va a abrir una puerta nueva también a toda una manera de hacer teología completamente distinta a las preocupaciones que tenía Barth, a las que tenía Pannenberg, a las que tenía Tillich. Bueno, lo dejo aquí porque ya se alargó demasiado el vídeo. Espero que os sirva, que no os confunda demasiado, que os sirva para clarificar un poco, y cualquier duda que tengáis, pues tenéis los foros o podéis escribirme a mí personalmente.